Hola, Hola, ya estamos de vuelta en filosofía. a todos Rux. La semana pasada, o más bien en el episodio anterior, empezamos a hablar de los modelos de sociedad que son como cómo conviven, ¿no? Cómo conviven las diferentes sociedades, ¿no? En los diferentes territorios, ¿no? Para justamente comprender cómo es la justicia, ¿no? Cómo es la justicia distributiva, son los estados, cómo es la política, cómo es la economía. Sí, Mencionabas que era como este gran dron, ¿no? sí. Que observa los diferentes modelos de sociedades de arriba. A las sociedades. A las sociedades, perdón. Y justamente hablamos de dos modelos de sociedad, de cuatro que hay como que establecidos, ¿no? Que son el cosmopolita, el multicultural, el intercultural y el pluricultural, de los cuales desarrollamos dos, Sí. ¿no? Recuérdanos otra vez, Rox, ¿por qué es importante hablar de los modelos de sociedad? Bueno, sí, voy a hacer un comercial. Dale, muy bien. Antes de continuar, yo trabajo los modelos de sociedad en mi trilogía, ¿no? Estos son los primeros 3 libros que salieron publicados, que vienen de mi tesis del doctorado. En la tesis del doctorado yo hice literatura comparada y comparé, así se llama la tesis del doctorado, alegoría de la frontera México-Estados Unidos. Comparé la literatura del norte de México, Sí. la literatura que se hace en Tijuana, en Juárez, ¿no? Con ciertas escritoras principalmente, con la literatura chicana, con la literatura del sur de Estados Unidos, que comparte esta frontera, Sí. esta identidad, esta cultura, esta lengua, estas tradiciones, con también ciertas autoras. Entonces, a partir de hacer esta tesis, me di cuenta que era bien importante hablar de los modelos de sociedad. Entonces, como parte también de la tesis, que abarcó muchas otras cosas, como estudios de género, feminismo, deconstrucción, performatividad, Sí. literatura, o sea, es un crisol es un melting pot, mi tesis de doctorado. Pues afortunadamente, como fue una tesis de muchas páginas, me dio para sacar mi trilogía, ¿no? Está Entonces, bueno. en esta trilogía que abarca, pues, publicada entre 2013 y 2014, pero que es un trabajo que viene desde el 2004, Sí. en esta trilogía pues pueden encontrar ustedes perfectamente la referencia a los modelos de sociedad, pero específicamente en el último libro, en este último que se llama Epistemología de la Frontera. Entonces, mi interés por trabajar los modelos de sociedad es porque yo veía esta frontera, ¿no? México, Estados Unidos, Tijuana, San Diego, Juárez, El Paso, que son los 2 puntos donde yo estuve haciendo investigación, trabajo de campo, observación participante. Yo decía, chale, ¿cómo confluyen, ¿no? Ciudadanías distintas, Claro. diversas en la frontera. Y entonces ahí, en las indagaciones que hice, me di cuenta que era importante considerar los modelos de sociedad. Se hablaba mucho de que en la frontera México-Estados Unidos se desarrolla un modelo de sociedad multicultural. Sí. Y yo decía, es que a mí no me suena nada, o sea, Que sea multicultural. con base en lo que yo he leído en la filosofía, no me suena nada que la frontera sea multicultural. Te voy a decir por qué, porque es común decir, no, es que México es una sociedad multicultural, porque confluyen diferentes culturas. Y uno lo asocia directamente con los pueblos originarios. Como México es rico en pueblos originarios, ¿no? Uno dice, pues es multicultural. Completamente equivocado. Sí, completamente equivocado. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué? Y aquí me voy a permitir citarme. Está genial. Autorreferenciarme. Sí. Obviamente, pues yo hice este trabajo exhaustivo a partir de lo que mencionábamos en el episodio anterior, Sí. de esta diferencia que existe entre los teóricos, filósofos liberales anglosajones y los teóricos latinoamericanos. Sí. Y utilicé en este libro, o en esta investigación, ambos, ¿no? Tanto a los anglosajones alemanes
como a los latinoamericanos, como lo comentaba la vez pasada. Sí. Entonces, en esta lógica, en esta dinámica, me gusta mucho lo que Catherine Walsh, si no la conocen, realmente se la recomiendo. Es una teórica estadounidense, pero que ha trabajado mucho desde América Latina, desde Ecuador en algunos años, y también ha trabajado mucho el tema de la educación intercultural, que me parece bien interesante. Entonces, de acuerdo a Walsh, a Catherine Walsh, por ejemplo, ella dice: la diferencia entre multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad radica en que la multiculturalidad encuentra sus fundamentos conceptuales en la base del Estado liberal, en la noción del derecho individual y la supuesta igualdad. Una igualdad que para nosotros nos es completamente ajena. Para nosotros, sociedad mexicana, nos es completamente ajena. No todos realmente tenemos el acceso a los derechos sociales mínimos: vivienda, educación, salud y trabajo. Depende mucho, por ejemplo, de encontrar un buen trabajo, y nosotras lo sabemos, ¿no? Depende mucho, no de nuestras capacidades, sino de las relaciones que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida. Si no hicimos relaciones, pues ya a esta edad no nos van a dar trabajo, porque no tenemos esos vínculos con las empresas, con los empresarios, con los grandes capitales, y ahí estamos hablando de un esquema de desigualdad. Estamos hablando porque no se están midiendo nuestras capacidades intelectuales, nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Entonces ese sería un ejemplo. El otro ejemplo muy claro, pues, es la salud. Claro. Con todo el desmantelamiento del sistema de salud en México y en otros países, claro, lo cierto es que si bien nos va en una emergencia, lo más inmediato que tenemos son las farmacias similares. Claro. O sea, eso es lo más inmediato que tenemos. Ya una operación más complicada, pues tendríamos que ver qué hospital nos acepta, porque pues no podemos pagar. La mayoría de los mexicanos no puede pagar un seguro de gastos médicos mayores. Claro. No le alcanza. Y tampoco el Estado está preocupado en ofrecer esos sistemas. Claro, lo vimos con el COVID, ¿no? Lo vimos con la pandemia. Claro. Entonces eso, y en educación a lo mejor se difumina un poco, porque todavía está funcionando la educación pública, todavía funciona de alguna manera la SEP, pero sabemos que estoy hablando específicamente del caso de México, pero sabemos que hay grandes rezagos educativos, y eso hablando en las ciudades. Y sabemos que no hay una política realmente de Estado, que gran parte de la educación depende mucho de profesores con muchísima vocación, de familias con una gran inquietud porque sus hijos aprendan, ¿no? Sí. Entonces como que se queda más bien en esfuerzos más individualizados, más de directores y profesores de escuelas, de regiones, que a una política, ¿no? Sí, nacional, que esté muy al pendiente. A la vanguardia. Exacto. Sí, exacto. Entonces, de ahí, pues no podemos nosotros ser multiculturales. O sea, bajo esta misma definición que nos da Catherine Walsh, no podemos ser multicultural. Luego, dice: la pluriculturalidad parte de una convivencia histórica entre pueblos indígenas y pueblos afros con blancos y mestizos. Ahí sí entramos nosotros. Ahí sí entramos nuestro país. Porque la Costa Chica de Guerrero pues tiene toda la comunidad afro. Ahora están llegando cantidad de personas haitianas al país, se están quedando en las grandes ciudades. Pues también tenemos que establecer modelos de sociedad pluricultural que tenga que ver con esta convivencia que se da. O sea, ya no es solo una convivencia histórica, ya también es una convivencia que se da por la migración. Claro. Entonces tenemos que establecer esta convivencia histórica entre los pueblos indígenas, afros, blancos y mestizos. Eso, ahí entramos perfectamente bien la sociedad mexicana. Este modelo de sociedad pluricultural se basa en el reconocimiento de la diversidad existente, pero desde una óptica céntrica de la cultura dominante y nacional. ¿Sí? No cosmopolita, como lo veíamos la vez pasada, no cosmopolita en el sentido de la Unión Europea, donde dialogan todos los países que conforman la Unión, los 27 países que conforman la Unión Europea, con sus diferentes lenguas, con sus diferentes sistemas políticos, con sus diferentes sistemas, historias, culturas, y dialogan, fronteras, lenguas, ¿no?
Aquí es una sola, todo lo pluricultural está regido por una sola nación. Y esta es como otra vez la diferencia que veíamos con la Unión Europea. Siendo un país tan grande, con 32 estados, tan grande territorialmente hablando, con 32 estados, con salida al mar por 2 lados, con la frontera más grande y más transitada y más compleja que hay en el mundo, que es con Estados Unidos, pues tiene que estar regido por una sola visión de país, a veces bastante maltrecha. Y la interculturalidad, dice Catherine Walsh, se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales de múltiple vía. Busca desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturales diferentes. Una interacción que parte del conflicto inherente en las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder. A mí me parece que todo el tiempo México y América Latina está en la interculturalidad. Claro. O gran parte de América Latina está en la intercultural. Finalmente, por esto último, tenemos que aprender a vivir con las asimetrías. O sea, no podemos negar la asimetría prevaleciente, existente en países como el nuestro. Lo ideal sería que esa asimetría, por lo menos en la parte económica, disminuyera. No está pasando. O sea, ya vimos, ¿no? Recientemente el país sacó una nota donde 2 personajes de México, 2 empresarios mexicanos, son los más ricos de América Latina y tienen, ¿no? Y su riqueza y lo que ellos hacen en un día de dinero, una persona se tardaría 90 años. Trabajando 90 años podría acumular en toda su vida lo que ellos en un día ganan con todas sus empresas. Sí, si tienen oportunidad, léanlo. Es un texto muy bueno que salió hace como 2 días, ¿no? Sí. De Martín Caparrós, en El País, gran cronista argentino. Entonces, que es un gran observador de nuestra sociedad en esos niveles, en los niveles más elementales, ¿no? De nuestra sociedad nos permite ver esas cosas que luego a nivel macro no se ven. Entonces es un texto muy, muy atractivo que justamente ahora que lo dices, pues sí, nos pone los pies en el piso para identificar estos modelos de sociedad. Y aquí va una pregunta que creo que ya la contestaste, pero me gustaría que quedara más clara. ¿Quiere decir que en una misma nación, en un mismo estado o en varios confluyen diferentes modelos de sociedad? Sí, ¿verdad? Sí, no es lo mismo se puede hablar de multiculturalidad, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas zonas. En Nueva York, en Los Ángeles, quizá en San Francisco, a lo mejor en algunos lugares de Texas, pero Kansas City, pues no, o sea, Kansas City es otro modelo de sociedad. Es otro modelo de sociedad. Chicago pudiera ser multicultural, Texas, ¿no? Texas, algunos regiones de Texas pudieran ser multicultural, pero otras pueden ser completamente interculturales y otras pueden ser quién sabe. Claro. O sea, si nosotros nos vamos al centro de Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad? En el norte de Estados Unidos también, en las costas. Creo que cuando hay fronteras de por medio, sean fronteras naturales, por ejemplo, con el mar, o en el norte de Estados Unidos con Canadá, se puede fácilmente identificar un modelo de sociedad. Yo hablo del centro de Estados Unidos, donde solo ves maíz, ¿no? Siembra, no hay un modelo de sociedad ahí porque no hay una convivencia con el otro. O sea, los modelos de sociedad son importantes estudiarlos cuando hay una convivencia con el otro que es diametralmente opuesto a mí. Okay. Cuando sigue habiendo sociedades tan homogéneas en algunas partes de Estados Unidos, no hay como tal un modelo de sociedad. ¿Por qué? Porque no hay estas asimetrías, no se observan estas asimetrías, que es algo que puede pasar, por ejemplo, en Australia. No existen todavía estas asimetrías en un terreno tan extenso de gente, donde viven a 6 días de distancia un rancho de otro rancho. Pues la convivencia, ahí habría que pensar otros modelos de otro tipo, modelos
multiespecie Ajá. de sociedades Claro, diversas. claro. Porque ahí la convivencia es con los la animales. tierra, con los animales, con la Ajá, naturaleza. exacto. Claro. No necesariamente con el otro ser humano. Sí, ya no estamos hablando de modelo de sociedad, Ajá. sino modelo de multiespecies. Ujú, Buena como categoría. familias multiespecies, Claro. modelos multiespecie de convivencia. Está buena esa categoría. ¿Ya la has trabajado? No, se me acaba de ocurrir en este está momento, buena, ¿no? está buena. Entonces, hay ciertas regiones en el mundo todavía que tienen ese que tipo, tienen de, ese de tipo modelo de de- multiespecie, de- ese modelo multiespecie de convivencia. Sí, que no pasa lo mismo, por ejemplo, en el Amazonas. El Amazonas está tan explotado Sí, que ya no podemos hablar de un modelo multiespecie. Ahí aplica un modelo de sociedad pluricultural posiblemente, porque se da esta convivencia entre lo afro, lo indígena, lo mestizo, lo blanco. aunque todavía hay grupos indígenas en el Amazonas aislados. Pocos. O sea, poco, pero hay todavía, que todavía se ven desde lejos, ¿no? Desde El punto es arriba. si tienen que convivir con las grandes ciudades. Claro. O sea, el punto es si estos Grupos si estos conviven o no. conviven o Claro. no con otras sociedades y cómo es esa convivencia. Cuando se da esa convivencia, ya se tiene que establecer un modelo de sociedad. Sí, entonces eso sería por un lado con respecto a lo que dice Catherine Walsh. Es decir, la multiculturalidad existe entre iguales. Ujú. Mientras que la interculturalidad fomenta las relaciones de intercambio entre dispares, como sucede pues en México. Ujú. ¿Sí? Hay mucha disparidad en México, por lo tanto el modelo de sociedad que aplica en México, en la Ciudad de México, no en todo el país, estoy hablando de la Ciudad de México y algunas otras ciudades, las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, quizá algunas otras ciudades de turismo, Oaxaca, ¿no? Lo que aplica Sí. es la interculturalidad. Eso con respecto a Catherine Walsh. Luego viene este otro teórico, filósofo que les digo, cubano, Fournet Betancourt, que ha trabajado mucho desde Berlín, pero pues sigue teniendo esta mirada con respecto a Latinoamérica, que dice: la interculturalidad supone diversidad y diferencia, diálogo y contraste. Ujú. Supone a su vez procesos de apertura, de indefinición e incluso de contradicción. Pensemos que México es eso, o sea, México, cultura, México, país, México, sociedad, somos eso, o sea, nos define muy bien un modelo de Sí. sociedad intercultural. Hay mucha diversidad, hay mucha diferencia, se dan diálogos complejos, hay muchos contrastes. Eso genera una apertura. Claro. Eso genera la posibilidad del diálogo, Claro. no la negación del Claro. diálogo. Y por lo mismo también hay mucha indefinición, Sí. ¿no? O sea, se presta, ¿no? Sí. Para la indefinición, para la Sí. confusión, ¿no? Sí. Que también forma parte de la interculturalidad. Sí, por eso a mí me gusta mucho más la mirada de estos teóricos latinoamericanos, Claro, mexicanos, que la de claro. los liberales anglosajones. Aunque Catherine Walsh tiene esa mirada, ¿no? Como de alguna manera latinoamericana, Sí, ¿no? sí. Por su experiencia en Sí, Ecuador, ¿no? Sí, sí, me gusta más esta mirada que quiere trabajar con la diferencia Sí. a la mirada de los anglosajones que quieren trabajar con lo que es igual. Que- O sea, que les conflictúa mucho trabajar con lo que no es igual. Sí, o sea, quiere una mirada fija. Sí, Cuando la mirada desde América Latina es un crisol de es un crisol, posibilidades, es sí. difusa, hay que estar enfocando Es un el lente pantone, sí, constantemente, hay sí. que estar constantemente cambiando graduación. Sí, exacto. como Sí. nosotros que cambiamos Sí. de graduación constantemente, Sí, ¿no? sí. No es fija. Sí. ¿no? Me gusta. Es como, ¿a qué le hacemos blur? Ujú. Y para poder ver, o sea, dentro de todo esto caos, dentro de De todo ese este crisol. surrealismo que alguna vez dijo André Breton, que Sí. era México, dentro de todo este surrealismo, ¿a qué le hago blur para poderme... ¿En qué me enfoco? ¿En qué me enfoco para poder hablar de estos modelos de sociedad? Y a esto que me enfoco hoy, mañana ya no va a ser igual. No. Y es esa plasticidad, ¿no? Sí. De la que habla, ¿no? De la Sí. que se habla cuando hablamos de interculturalidad. Sí. Está buenísimo. Y por otro lado, que les decía en el episodio pasado, que a mí me gusta mucho y que ya se murió, León Olivé, que es este filósofo mexicano que Sí. trabajó en el Instituto de Filosóficas. León Olivé dice: la importancia de designar un modelo de sociedad multicultural
democrático y justo que aliente la interacción armoniosa y constructiva entre los pueblos y culturas de México y del mundo con base en el derecho de cada uno a tomar decisiones por sí mismo acerca de su proyecto colectivo de desarrollo. Este me parece mucho más completo para nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque si lo diseccionamos un poco, habla de la justicia, de la democracia, de una relación armoniosa. O sea, ya sabemos que somos un caos, ¿no? Ya sabemos que tenemos estos contrastes, estas indefiniciones, este surrealismo. ¿Cómo lo armonizamos? Claro. Con una vida justa, con una justicia distributiva, con cerrar las brechas económicas tan marcadas que existen ahora, pero sobre todo démosle chance que cada comunidad tome sus propias decisiones. Claro. Démosle chance a que cada comunidad decida lo que más le conviene con respecto a la tierra, el agua, o sea, las otras especies. Claro. La naturaleza, los árboles, la fauna, la flora, y que justamente esas mismas comunidades defiendan sus territorios, cosa que en México pues está resultando bastante problemático. Esta idea de León Olivé viene precisamente de Luis Villoro. Luis Villoro fue alguien que cambió radicalmente su propuesta epistemológica. Él era completamente analítico, de los duros, ¿no? Tiene este libro muy famoso, Creer, Saber y Conocer, o sea, es de los analíticos duros que pensaban la lógica argumentativa muy, muy claramente, y con el movimiento zapatista del 94 hace un switcheo importante, se va a trabajar con los zapatistas, se va a entender un poco lo que estaban pensando los zapatistas en este movimiento, y lo que propone pues es esto, ¿no? Dejemos los usos y costumbres de estas comunidades, dejemos que estas comunidades se autogobiernen, claro. Que no haya una intervención. Sabemos que la Constitución en México es la ley máxima solo los usos y costumbres están por arriba de la Constitución. Sí. Entonces, un poco la idea de estos dos, de Villoro y de Olivé, es respetemos eso, no perdamos eso, no nos perdamos en el pensamiento liberal anglosajón. Claro. Pero bueno, nos perdimos. O sea, esto lo dijo León Olivé en el 2004, el movimiento zapatista fue del 94, justo cuando empezaba el neoliberalismo en México. Esto ya lo trabajamos un poco en el episodio de filosofía de la economía. Nos perdimos a 20 años de esto, a 30 años del zapatismo. Estamos completamente perdidos como país, como sociedad, no es consuelo. El mundo parece que está igual, pero la verdad es que el hecho de que, y no es por esta cosa mirada eurocéntrica, pero el hecho de que en Francia haya podido ganar la izquierda cuando se veía una aplanadora de la derecha, y en Reino Unido, sí. Pues nos dice, bueno, todavía se pueden hacer correcciones. Sí. En México, no sé, confío en que puede ser, pero bueno, en el mundo parece que todavía se pueden hacer correcciones, claro. Parece que todavía se puede girar un poquito el rumbo hacia la picada, ¿no? de los modelos de sociedad. Parece que todavía puede prevalecer eso. Entonces, esos son los teóricos con los que yo he trabajado o trabajé los modelos de sociedad. La verdad es que así ya no me he enfocado tanto en esto. Les comentábamos la vez pasada, que el episodio pasado, que retomamos este tema porque es un tema que vuelve a sonar en la academia, en los medios de comunicación, incluso en los periódicos, se vuelve a hablar de la interculturalidad, de cómo funciona y tal. Entonces por eso decidimos recuperar estos modelos de sociedad para este episodio. Y bueno, aquí tengo algunas citas de Juan Antonio Apia sobre el cosmopolitismo, que no mencioné la vez pasada. Y por ejemplo, Apia, que es les digo, filósofo ganés británico, una cosa muy interesante, homosexual además, ¿no? Uh-huh. O sea, habla del cosmopolitismo. Y ahí es bien interesante cómo la homosexualidad también empieza a atravesar a estos filósofos, ¿no? Sí. Tenemos a Judith Butler, que también habla desde ahí.
Y entonces Appiah dice, el cosmopolitismo comienza por lo humano de la humanidad. Es decir, podemos aprender unos de otros o sencillamente sentirnos intrigados por las maneras alternativas de pensar, sentir y actuar. No difiere mucho de lo que están diciendo los mexicanos, ¿no? No difiere mucho en el sentido aprendamos unos de otros. Ya no es solo esta mirada del ciudadano del mundo, sino es esta mirada en esta diversidad que existe, en este caos que existe, aprendamos unos de otros. Creo que lo que logro sacar en conclusión es de que es evidente que hay diferentes modelos en cada territorio, ¿no? Que a veces confluyen varios modelos, ¿no? Y que lo importante de todos, lo que los une justamente es esa búsqueda de armonía, de diálogo, ¿no? Sí, bueno, en ciertos personajes como los que yo escojo, ¿no? Para hacer mi trabajo. Bueno, sí. Porque obviamente están otros, como que es muy famoso, que seguramente no me voy a cortar el nombre, que justamente hablaba de hay que separar, ¿no? Hay que separar las realidades de las civilizaciones. O sea, hay gente que es muy civilizada, hay sociedades que son muy civilizadas y hay otros que son muy primitivos, que es un poco la mirada que se tenía todavía a principios del siglo pasado de Europa hacia América, ¿no? Claro. Hacia México, de España hacia África, ¿no? Que todavía el siglo pasado, ¿no? Gente, cuando yo llegué a estar en Europa, en algunas ocasiones, todavía la gente me preguntaba, ¿y si tienen avenidas? O sea, ¿si tienen autos? O sea, ¿sí hay civilización? Hay civilización, ¿no? Claro. ¿Utilizan celulares? Todavía el celular no estaba, sí, ya estaba. No, ya estaba. Pero sí se preguntó, o sea, en su ignorancia, pues, claramente, en su poco cosmopolitismo, se preguntaban qué tan civilizados pudiéramos ser los mexicanos, ¿no? En esta mirada eurocéntrica que se sigue prevaleciendo en general en el conocimiento. Entonces no hay, de todos modos, aunque entendamos las diferencias entre los diferentes modelos, no hay una búsqueda común. En algunos pensadores sí y en otros no. No hay una utopía, pues, común. No, cada quien jala agua para su molino. Sí podemos hacer esta diferencia en los liberales anglosajones, alemanes, son muy claros en que defienden ese proyecto de las libertades individuales, del individualismo, de buscar la igualdad entre estas libertades individuales, y los latinoamericanos no buscan esa igualdad porque saben que esa igualdad no existe. No hay manera, pero sí buscan algo armónico. Pero ¿no? Sí buscan el consenso, el diálogo, el tender puentes entre las diferentes expresiones culturales, lingüísticas, en las tradiciones, entre los usos y costumbres. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, entraría otra autora, Nancy Fraser, que ella dice, bueno, ok, está muy bien su tema de los modelos de sociedad, me parece muy, muy estupendo. Pero tenemos que entonces irnos más en lo fino e identificar que tenemos que hablar de los modelos de sociedad de clase, de religión, de etnia, de sistema sexogenérico, de preferencias sexuales. O sea, tenemos que también identificar todo eso que está ahí. Por ejemplo, en la parte de la homosexualidad, de lo transexual, de todas estas etiquetas que están como muy, muy presentes en las narrativas contemporáneas. Sí. Todas estas etiquetas que uno se pone o le pone la sociedad para los modelos de sociedad dirían, o las perspectivas de ciertos modelos de sociedad dirían, y con esas yo comparto, es no necesitamos las etiquetas, no necesitamos las etiquetas, sino porque seamos homofóbicos o transfóbicos, o esa es mi postura, y esa ha sido siempre mi postura siendo lesbiana. Mi postura ha sido no necesito las etiquetas en un modelo de sociedad, porque todos somos diferentes. Claro. O sea, el homosexual, la lesbiana, el transexual es igual de diferente que los diferentes
en la heterosexualidad. Claro. Lo que pasa es que la sociedad, los medios de comunicación nos han querido homogeneizar. Piensen igual, compren lo mismo, consuman lo mismo, quéjense por lo mismo, critiquen lo mismo, ¿sí? Y mi postura siempre ha sido, desde siempre, desde que tengo uso de razón, todos somos diferentes, todos Claro. somos diversos. Como tal, no hay una etiqueta que yo diga, sí, claro, esta etiqueta me la voy a poner porque esta es la que me identifica de la masa. No, creo que no existe eso. O sea, creo que tampoco busco identificarme de la masa, más bien lo que yo busco es ubicar esas diferencias, respetar esas diferencias, conocer esas diferencias, dialogar con esas diferencias, porque finalmente esas diferencias son las que nos enriquecen a todos y todas. Pues muy buen episodio, Rox. Ya nos Muchas ganó el gracias. tiempo, a ver si Sí. se sube completo. Creo que sí. Esto fue porque- Filosofía. A todos, Rox. Gracias.